Periodo de José López Portillo, ámbito educativo. La política educativa de José López Portillo pretendía lograr la justicia y la vinculación de la educación con su misma producción. En su discurso de toma de posesión, el mismo presidente señaló: incrementaremos el impulso hasta ahora dado en la educación, para que por sus propios caminos se vincule de manera indisoluble con la estructura productiva del país para elevar su productividad y servir a los demás sectores de actividad en la ejecución eficaz de sus propios programas. Durante su mandato existieron 2 secretarios de Educación Pública: Porfirio Muñoz Ledo. Él planteaba los siguientes objetivos de política educativa. Primero, afirmar el carácter democrático del sistema educativo, elevar la calidad de la educación, estrechar su vinculación al proceso del desarrollo y comprometer la acción de la sociedad en el esfuerzo educativo nacional. A partir de 1978, el segundo secretario de la SEP, Fernando Solana, mantuvo como prioridades de su gestión el programa de primaria para todos los niños. Él impulsó a la educación terminal, el control y la planeación de la educación superior y la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Se planteó la preocupación por elevar la calidad de educación y superar el rezago educativo en todos los niveles. Educación preescolar. En su administración, Muñoz Ledo elaboró el Plan Nacional de Educación, en el que proponía integrar la educación primaria y la educación secundaria. El diagnóstico de dicho plan evidenció la escasa atención de la demanda preescolar, 45% en 1976, así como su concentración en el medio urbano y su destino en los sectores medios y altos. Educación primaria. En el ciclo escolar de 1977 a 1978 no tuvieron acceso a la educación primaria 1.8 millones de niños por falta de cupo. Sin embargo, a partir de 1982 se logró cubrir esa demanda con una inscripción total de 14.9 millones de niños. Asimismo, complementaron 15.000 escuelas incompletas. Se ofreció educación primaria a 25.400 localidades que no contaban con el servicio y la eficiencia terminal que se elevó de 46 a 53%. Educación secundaria. La matrícula en educación secundaria disminuyó su ritmo de crecimiento durante su sexenio, el cual pasó de 11.5% en el periodo de 1970 a 1976 a 9.8% de 1976 a 1982. A pesar de que la matrícula de secundaria al final del sexenio era de 0.37 millones, incorporándose en periodo de 1.6 millones de estudiantes. El bachillerato. Para 1968 se pretendía separar la educación media de la universitaria, para tratar de evitar ciertos conflictos sociales. Por este motivo, en este sexenio se fortaleció el Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres pasó de 65.000 alumnos en 1977 a 221.000 en 1981. Las escuelas particulares de igual manera se expandieron. Educación superior. El proyecto estatal que más importancia tuvo en la educación superior fue la creación de la Coordinación de Educación Superior y la Ley Nacional de Planeación de Educación Superior. Estos permitieron el control de los proyectos universitarios que no se amoldeaban a las necesidades estatales, poderando los proyectos tecnocráticos y limitando a los que pretendían analizar la problemática social.
Para 1981 se tuvo que crear el Instituto Nacional de Educación de Adultos. Este instituto se creó como un organismo descentralizado, con personal clasificado y de confianza, para evitar la injerencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. En 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional, sin tener un proyecto completamente definido. La SEP deseaba una institución de alto nivel académico en donde formar sus cuadros. La creación de la UPN respondió a un compromiso político asumido por José López Portillo durante su campaña presidencial. También cabe mencionar que el gasto capital en educación durante el sexenio mantuvo pequeñas variaciones al alza de 1977 a 1980, con excepción de 1978, en que sufre una pequeña disminución. De 1980 a 1981 sube significativamente en el último año, que tuvo un pequeño incremento. Podemos señalar que de 1970 a 1982 se hicieron importantes avances en materia educativa en todos los niveles. La matrícula total se duplicó en el periodo de 1970 a 1982, destacando su crecimiento en la educación superior, la media superior, el preescolar y la secundaria. En cuanto a la vinculación de la educación con los sectores productivos, conviene destacar que en 1970 y 1982 la importancia que adquirió la educación tecnológica, el crecimiento de la educación superior y en específico de los posgrados y la creación del CONACYT, el inicio de la descentralización de la educación superior tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México como en el país, con la creación de múltiples universidades estatales. Muy bien, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y como podemos notar, en el sexenio de José López Portillo se intentó incrementar la matrícula escolar para acabar con la analfabetización, creando instituciones educativas, así como creando apoyos para esas zonas rurales y poco urbanizadas, con mayor necesidad de educación. Muchísimas gracias y hasta pronto.